Buen día, amigas, amigos. Hoy, 24 de mayo, ha comenzado la 74ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, que tendrá lugar hasta el día 1 de junio, con retos muy importantes y vitales para toda la humanidad, dada Is la that humanity is amenaza al planeta entero, la distribución insolidaria de las vacunas, y todo ello en el contexto de una gran crisis global. En paralelo a esta asamblea se ha convocado también la primera Asamblea Ciudadana por la Salud Global. Para hablar de todo esto, estamos con el doctor Ferreira, médico argentino, reconocido internacionalmente y especializado en epidemiología y salud pública, además de activista climático. El doctor Ferreira lleva décadas participando en ámbitos internacionales, como la misma OMS, representando en numerosas ocasiones a su país y trabajando también en el terreno en más de 40 países de América, Europa, Asia y África, siempre desde la defensa de la salud pública y la relación de esta con el medio ambiente. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a usted, Juana, y por supuesto un saludo a Presenza y la importante tarea que ustedes desarrollan a nivel global con esta agencia. Muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta, doctor, es obligada. Está la evolución del COVID-19, las vacunas, los sistemas sanitarios precarios, cuando no inexistentes, insuficiente atención primaria, turismo en busca de vacunas, salud en general. ¿Qué está en juego? ¿Qué está en juego en esta asamblea de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, mire, la realidad es que los que conocemos la realidad del mundo en términos de esta pandemia, cuando vemos la importancia que tiene el papel de Naciones Unidas para proteger el futuro en términos de lo que es no solamente la especie humana, sino también el planeta, creo que debemos ser conscientes de que en esta asamblea, la séptima cuarta asamblea de la Organización Mundial de la Salud, se están jugando temas tan centrales como justamente el futuro de la especie, no solamente la salud de la población, porque la pandemia, aparte de haber producido tremendos daños a la salud y a la vida, ha producido daños irreparables en la economía del mundo que recién se han comenzado a ver y que van a impactar por la próxima década qué es lo que hacemos en el mundo para enfrentar el futuro. Desde ese punto de vista, para mí lo que se discuta entre hoy y la semana que viene, los ministros de salud del mundo que están reunidos virtualmente, tiene una importancia central para construir el futuro. Yo creo que si no se discuten los temas que necesitamos discutir, por más que haya ofertas de dinero, de recursos, de llegada de vacunas, creo que vamos a perder un tiempo esencial. Es decir, las decisiones que no se tomen en estos próximos 7 días van a marcar el mundo por la próxima década. Uh-huh. ¿Cuáles serían esas decisiones fundamentales? Fundamentalmente es que claramente la Organización Mundial de la Salud, en términos de lo que es su estructura, y esto no quiere decir que estoy hablando de sus funcionarios, a quienes yo respeto, y es gente muy comprometida con la salud, es muy comprometida con la humanidad. Lo que yo veo es que la organización como tal no estuvo a la altura de las circunstancias para enfrentar la pandemia, en términos de la respuesta, que no fue la respuesta inmediata que necesitábamos, en términos de que no pudo enfrentar con los elementos técnicos adecuados y su disponibilidad desde el principio de la pandemia, sean estos los datos epidemiológicos necesarios para enfrentar la situación,
los equipos de protección personal que necesitamos, los médicos, enfermeras, choferes de ambulancia, administrativos que trabajaban para enfrentar la pandemia 24 horas, hasta los temas de los medicamentos necesarios para atender a los pacientes en salas de terapia intensiva, hasta los temas de la protección de la salud de los trabajadores que han sido impactados gravemente en términos de salud directa, pero también en términos de salud física, sino también en términos de su mortalidad y salud mental, porque el impacto que está causando esto sobre los trabajadores y profesionales de salud es enorme. Pero aparte de ello, la cuestión de las vacunas. Claramente hubo gruesos errores en lo que significó la preparación para hacer disponible eso que la ciencia trabajó tan rápidamente y tan adecuadamente en pocos meses para darnos una solución tecnológica como es realmente vacunas que, bueno, no van a prevenir la enfermedad, pero van a contener los impactos negativos de la enfermedad y, por supuesto, la mortalidad en poblaciones vulnerables. Bueno, el gran apartheid de la distribución de la vacuna en el mundo, a mí como médico, como epidemiólogo, como ciudadano, me preocupa intensamente porque es una falla de capacidad organizativa que tiene enfrente también la ambición, la avaricia de ganar dinero en función de una tecnología que en este momento no tiene que estar en la agenda de los seres humanos. Quien quiere ganar dinero con la vacuna le está haciendo, está en el sector opuesto a lo que queremos los seres humanos en este planeta. Desde ese punto de vista, yo creo que la Organización Mundial de la Salud tiene que enfrentar un proceso de análisis, de autocrítica profundo en términos de esa falla y ver cómo se resuelve. Por lo tanto, en esta asamblea hay tres elementos centrales que queremos, o los ciudadanos esperamos, ¿no? En primer lugar, esta realidad de reconocer los errores para encontrar el camino a resolverlos. Segundo, encontrar las prioridades. Hoy en día la prioridad claramente pasa por ver cómo los sistemas de salud en el mundo son organizados apropiadamente y el nivel de contención de la epidemia, sobre todo en los países pobres del mundo, enfrenta un escudo epidemiológico desde la atención primaria de la salud. No vale la pena organizar los sistemas de salud en hospitales que el mundo pobre no tiene. Es decir, que seguir la experiencia organizativa de pensar que vamos a enfrentar la pandemia comprando respiradores y fortaleciendo la sala de terapia intensiva no es un proceso razonable. Y tercero, claramente la disponibilidad de las vacunas de manera inmediata. Si no se toman las decisiones que en el próximo trimestre se ponga a disposición un stock de suficientes vacunas para el mundo pobre, para el mundo que no tiene acceso a la vacuna, vamos a estar posibilitando claramente, por un lado, el desarrollo de la pandemia en esta parte del mundo y vamos a estar reactivando las posibilidades de que este virus se fortalezca en función de las fallas de la respuesta que debemos dar. Desde ese punto de vista, para mí, esta asamblea tiene la obligación de hablar de esos temas, aparte de los temas de la propia agenda de la organización. Pero claramente hay que debatir todas esas cuestiones como resultado de las decisiones tomadas aquí. Y ahí yo creo que no hay tiempo que perder, ¿no? Hablando de vacunas, por un lado, los países miembros del Consejo Permanente de Naciones Unidas, han manifestado su interés en la liberalización de las patentes. Inmediatamente han saltado, han puesto el grito en el cielo, las grandes empresas farmacéuticas. Dentro de estos dos grandes bloques, por decirlo de algún modo, ¿qué puede hacer realmente la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo podría operar? ¿Qué elementos tiene en sus manos
para poder operar en la línea que usted estaba planteando hace un momento? Mire, la Asamblea Mundial de la Salud es un órgano poderosísimo, incorpora al conjunto de los ministros de salud de los Estados miembros de las Naciones Unidas, 196 países, que son las personas que tienen en sus países la capacidad de construcción de las políticas públicas a nivel territorial, las capacidades de financiamiento para ayudar a la preparación de la vacuna, al desarrollo, a la producción de la vacuna, lo que claramente indica que es un órgano de mucho poder. Pensar que en esta pandemia únicamente el sector privado va a resolver el problema, yo creo que es simplificar una realidad en términos de una ideología de economía neoliberal que le ha venido haciendo mucho daño a la Organización Mundial de la Salud. Creo que los estados deben tomar esa decisión y lo pueden hacer cada estado en función de sus alianzas con la industria privada o tomar cada estado su capacidad de hacerlo. El mundo tiene múltiples experiencias en el mundo en el cual los estados aún más pobres o débiles, inclusive bajo condiciones económicas de aislamiento como Cuba, son capaces de producir vacunas, lo cual habla de una realidad en la cual el Estado puede realmente resolver esta capacidad. Ahora, la Organización Mundial de la Salud también tiene la capacidad, así como tiene el genoma de los virus, tiene la capacidad para claramente disponer de las fórmulas para que realmente los gobiernos puedan con esas fórmulas trabajar en la elaboración de las vacunas, mientras paralelamente se pueden resolviendo los temas legales. Acá hay que tomar decisiones rápidas, concretas. Se puede perfectamente asumir una respuesta de emergencia y darle a los ministros las capacidades para trabajar con las fórmulas de las vacunas y pedir que también los fabricantes ayuden a elaborar esa vacuna, porque no es solamente tener la fórmula de una vacuna, sino tener la capacidad de producirla y tener la capacidad técnica, porque los recursos humanos son importantísimos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene esa capacidad, esa información para darla. Ahora, claramente no se puede hacer porque hay un marco jurídico que lo establece en términos de que quien maneja la decisión sobre la patente es la Organización Mundial del Comercio. Yo entiendo de que estamos en pandemia desde enero del año pasado. Han pasado casi ya 17 meses de pandemia. Creo que no haber tenido una coordinación para resolver el tema de las patentes habla de una falla estrepitosa del sistema de Naciones Unidas que la especie humana no se puede permitir. Aquí hay seres humanos de los países pobres del mundo, inclusive en mi propio país, Argentina, que no nos podemos permitir que nuestros abuelos, nuestras madres, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros trabajadores, nuestros enfermos se mueran porque no tienen vacuna. Y esto debe imperar en el pensamiento y decisión de los ministros que van a ir a esta asamblea, que están compareciendo. Hay que interpelar a los ministros. Y el objetivo de nuestra asamblea es ese precisamente, ver cómo podemos interpelar a los ministros que son y van a ser los principales responsables de lo que pase si aquí la vacuna no llega a los brazos de los seres humanos que la necesitan en un tiempo razonablemente breve, para evitar que la pandemia realmente se estire en el tiempo más allá del año 2023. Claro, Debemos saber que cada vez que se retrasa las operaciones de control de la pandemia, el virus se hace cada vez más fuerte. Y este es uno de los problemas que uno tiene que entender de por qué hay urgencia. Ahora, si hay que coordinar los aspectos de permisos desde el punto de vista de la legalidad, creo que se tiene que tomar la decisión de comenzar a trabajar esto mientras claramente se toman las decisiones
administrativos legales de liberar las patentes. Lo que no podemos esperar es 3 meses más, 4 meses más, 5 meses más para liberar las patentes, por una inconsistencia de la propia estructura de Naciones Unidas. Ujú. De esto, entonces, van a hablar en esta primera Asamblea Ciudadana por la Salud Global, a la que hemos aludido al comienzo y que usted acaba de aludir. ¿Qué van a tratar en esa asamblea? ¿Quiénes van a participar? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo van a trabajar? Bueno, mire, esta primera Asamblea Ciudadana por la Salud Global, que va a funcionar de manera paralela a la Asamblea Mundial de la Salud, es paralela porque justamente queremos que, aparte de discutir los temas propios de nuestra agenda de trabajo, que les voy a relatar en un minuto, podamos nutrirnos del debate que está teniendo lugar en la propia Asamblea Mundial de la Salud para ir analizando el proceso, para estar alerta en función de la post-asamblea, porque realmente aquí, como le dije al principio, el mundo va a ser y va a tener esperanza en función de lo que pase en estos 7 días que vienen, y luego viene la post-asamblea en donde si se tomó una decisión a favor de la vida, el mundo va a tener un camino, y si se tomó una decisión alejada de ello, va a haber otro camino, y allí los ciudadanos tenemos mucho que decir. Desde ese punto de vista, nosotros vamos a trabajar en función de el programa que hemos acordado en el consorcio de ciudadanos y entidades que conformamos, nos hemos organizado para hacer esta asamblea, en varios niveles. Primero vamos a analizar el nivel de los estados. Tenemos una serie de actividades vinculadas al papel de los ministerios de salud, a lo que hacen en la gobernabilidad de la salud en los estados miembros. Vamos a analizar también el papel de los ministerios de salud del mundo frente a la pandemia, cuál ha sido la respuesta en función de una serie de invitados que han sido ministros de salud en diferentes partes del mundo, sobre todo el mundo hispano-europeo, entre los cuales hay ministros de salud de España, ex ministros de salud de España, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Paraguay, de Costa Rica, que van a analizar esta realidad en función de qué pasó para que los ministerios de salud no tuviesen la decisión razonable. Por ejemplo, uno de los elementos centrales para mí en esta parte del mundo pobre es el por qué no se puso a funcionar la atención primaria de la salud. Y se optó por una decisión de fortalecer los niveles hospitalarios, que estuvo bien, pero en los hechos, por ejemplo, en la región latinoamericana, si hubiera habido una fuerte inversión para fortalecer la atención primaria, hoy en día no veríamos las imágenes que estamos viendo en este mismo día, 24 de mayo, día de comienzo de la Asamblea Mundial de la Salud, de latinoamericanos que en los grandes centros urbanos de la región se mueren en la calle al llegar al hospital porque no tienen cama hospitalaria y fueron derivados con la enfermedad a sus casas, y cuando ellos no pueden claramente soportar más el impacto de la enfermedad, caminan al hospital y se mueren antes de llegar. Esta es una imagen dantesca, inapropiada para nuestra propia cultura ética y moral en la especie humana. No podemos aceptarlo, ni podemos naturalizar la muerte, ni podemos naturalizar ese error que estuvo en ese error de fortalecer los niveles de atención hospitalaria y no los niveles de atención primaria. Porque si hubiera habido atención primaria, esos pacientes hubieran estado atendidos en sus casas por un enfermero, un médico, un promotor de la salud, hubiera habido fortalecimiento en el aporte de los oxímetros, del oxígeno que necesita la persona para contener por lo menos en función de la limitación de las camas hospitalarias. Entonces, claramente esa imagen lo vamos a discutir en nuestra mesa de ministros, exministros, pero también vamos a analizar el otro componente que se dio en este proceso, que es que la mayor parte de los países del mundo no recibieron esta pandemia desde sus parlamentos. Sus parlamentos tendrían que haber adoptado un marco
normativo, una ley para enfrentar la pandemia que involucrase no solamente el fortalecimiento de los sistemas de salud, sino también ver cómo se iba a preparar la sociedad ante los daños económicos. Con una ley, un plan rector que hubiese estado en los países a nivel nacional, hubiese tenido esta capacidad para lograr contener los impactos políticos de esta pandemia, que también en muchos países, si no en la mayoría del mundo, replicó el modelo de Estados Unidos o de Bolsonaro, con el señor Trump, el señor Bolsonaro diciendo que la pandemia no era tal, que era una simple gripecita y que acá había que mantener la funcionalidad económica de la sociedad, lo cual produjo un daño aún más profundo en la sociedad. Esto demostró la ausencia de un marco normativo. Los parlamentos no estuvieron activos de la manera temprana que debería haber estado. Y bueno, como vamos a analizar eso, también vamos a analizar el otro componente del papel de los servicios de salud, el papel de las universidades, porque aquí también hubo otro problema. En la gran parte de los países del mundo, quienes lideraron desde la perspectiva de la ciencia para contener la pandemia fueron, por ejemplo, médicos clínicos vinculados a la infectología o a la microbiología o a la virología, que tienen poco que ver con la estructura científica de la epidemiología, la salud colectiva y la salud pública. En gran parte de los países, también del mundo hispano, los infectólogos fueron los que controlaron el proceso de las políticas que surgían del Estado, de los poderes ejecutivos, y que completó esa ausencia de los parlamentos con una ley que incorporara el conjunto de los impactos de la pandemia, tanto en lo sanitario como en lo social como en lo cultural. Vamos a analizar por qué la epidemiología estuvo ausente en este proceso. Así que luego vamos a ir a analizar los aspectos vinculados a los impactos de la pandemia. Vamos a analizar cómo se tomaron decisiones tardías para evitar, por ejemplo, a pesar de que desde la epidemiología en gran parte del mundo se hablaba de los impactos en los adultos mayores, cuando vimos las imágenes de China, cuando vimos las imágenes de Wuhan, cuando vimos las imágenes de Italia, escalofriantes, y luego en España, igual la cantidad de adultos mayores muertos en las residencias fue algo que desde la perspectiva mía, yo soy un médico que tengo 40 años de experiencia, nunca lo vi, ni siquiera, y yo había estado, por ejemplo, en el tsunami del sudeste asiático, en Indonesia, estuve en territorio, en terreno, en la provincia de Banda Aceh, una provincia que tenía, aparte del impacto del tsunami, era una provincia con conflicto armado, en guerra. Nunca vi una situación de esa naturaleza. Los impactos de la mortalidad manifiesta en conglomerados de adultos mayores, como la imagen que se dieron en Italia y en España. Y también en Argentina, en Chile, en todo eso. Vamos a analizar ese proceso. Vamos a analizar también los impactos de la enfermedad en lo que significó la clusterización de la epidemia en la familia, porque realmente aquí la mayor parte de los mecanismos de inclusión, de generación de la ocurrencia de la enfermedad fueron siempre familiares o en lugares de trabajo. Entonces, eso habla de la ausencia de la epidemiología como herramienta de trabajo. Y también vamos a analizar los impactos sobre la mortalidad y la enfermedad en trabajadores y profesionales de la salud, el número inaceptable de muertes. Luego vamos a analizar los temas vinculados a las experiencias de otros sectores de la sociedad, trabajadores esenciales, por ejemplo, aquí marcó una clara diferencia. Algunos países del mundo decidieron trabajar rápidamente en proteger a los trabajadores en términos de la vacuna. En muchos de los países del mundo de eso no se habla todavía. Entonces, claramente los trabajadores vamos a tener mucho vínculo con organizaciones sindicales, de trabajadores del mundo europeo, del mundo latinoamericano, del mundo americano del norte también. Y vamos a llegar luego a hablar de los impactos vinculados a los aspectos de los derechos humanos en términos de la forma y de los protocolos que desarrolló el mundo en función de las directivas que bajaron, directivas muy limitadas que bajaron de la Organización Mundial de la Salud. Y también, por supuesto, vamos a analizar el tema de las herramientas necesarias para
enfrentar la pandemia, no solamente en términos de la vacuna. Aquí también ha habido gravísimos problemas en términos, por ejemplo, de medicamentos y tecnología necesaria para atender los pacientes, desde los aspectos vinculados a los equipos de protección personal. El año pasado, en el mes de marzo, hubo secuestros de aviones, peleas en los cuales los gobiernos desesperados necesitaban equipos de protección personal y tecnología que dieron vergüenza, en el cual claramente se demostró que hubo ausencia de organización para planificar la acción ante la epidemia. Y bueno, todos estos temas vamos a analizarlos y vamos a analizar también cuáles son los mecanismos con empresarios que harán posible que realmente se tome una decisión con la urgencia que necesita el mundo para disponer de vacunas en el cortísimo plazo. De una manera clara, no basta decir, como dijo el presidente Biden, vamos a liberar las patentes, y él tiene todavía secuestrados en su país centenares de millones de dosis de vacuna que, de haber llegado a tiempo, hubieran prevenido, por ejemplo, en el ámbito de la influencia de Estados Unidos, la mortalidad enorme que se está dando por la pandemia en América Latina. Es decir, que decir vamos a liberar la patente es un mensaje que vuela al aire, no es un mensaje de la envergadura política que tiene que darse para que los empresarios y las multinacionales, los accionistas de las multinacionales que han ganado una cantidad enorme de dinero que a mí me preocupa mucho, en el cual la Organización Mundial de la Salud tiene que hacer una declaración. Los ministros de salud tienen que hacer una declaración en esta Asamblea Mundial de Salud que no es ético ganar dinero con las vacunas. La mayor parte de los ministros de salud son médicos. Y creo que ellos deben entender, como cada médico lo debe saber en el mundo, que no es ético ganar dinero con la muerte o con la vida de las personas. Y yo quisiera que esa declaración sea la marca, la nota clave de la especie humana ante los intereses de la codicia y la avaricia de los CEOs y de los accionistas de las empresas multinacionales farmacéuticas. Gravísimo problema. En donde yo lo llevo a comparar muchas veces hasta con los mismos accionistas y CEOs de la industria armamentística. Desde ese punto de vista, vamos a analizar todos esos aspectos en la conferencia, Juana, y con todo gusto invitamos a todos los periodistas. También vamos a tener una serie de mesas del papel de los periodistas en los ministerios de salud, de los medios de comunicación independientes. También vamos a analizar el papel de las universidades, de las facultades de medicina, y vamos a analizar el papel de los diferentes sectores sociales frente a esta pandemia. Claro, porque en esta situación, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Porque usted está planteando sectores que de algún modo están ligados, ¿no?, a dar una solución, desde empresarios, periodistas que pueden apoyar hablando del tema, la universidad que se puede posicionar desde la voz de ciertos especialistas, pero la ciudadanía en general, los movimientos sociales, ¿qué pueden hacer para que esto se concrete, ¿no? Perfecto, perfecto. Mire, yo voy a decirle algo que lo aprendí a lo largo de mi vida profesional. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Kofi Annan en Naciones Unidas. Yo he sido invitado por la Organización de Naciones Unidas para organizar respuestas a la realidad que tiene la Organización de Naciones Unidas en función de que las decisiones que la organización toma no llegan realmente a la sociedad. Muchas de las recomendaciones, decisiones que bajan de Naciones Unidas a los gobiernos, quedan secuestradas en los ámbitos de las propias oficinas y los almacenes de Naciones Unidas, como en este caso la pandemia, que se viene hablando, y yo he participado en numerosas reuniones de grupos técnicos de la propia Organización de la Salud, que planteaban que la pandemia iba a llegar. Bueno, esos documentos están en los almacenes de las organizaciones del sistema de Naciones Unidas,
nadie le da la importancia y cuando llegan a los gobiernos tampoco. Es decir, que yo adopté rápidamente el pensamiento de Kofi Annan, que dijo que las recomendaciones de Naciones Unidas no servían para nada si todos los ciudadanos no las toman como propias. Es decir, que había un vínculo claro entre Naciones Unidas y el ser un ciudadano en cualquier parte del mundo. Entonces, Kofi Annan me planteó en un momento de discusión la importancia que tiene de hacer foros paralelos a los eventos que tienen Naciones Unidas. Porque acá hay el otro elemento que quiero compartir con usted, que realmente la Organización Mundial de la Salud, todo el mundo intenta decir que es una organización técnica. Puede ser que el marco de pensamiento de lo que se aproximan al OMS lo vean como un elemento técnico, pero la organización es una organización política, como lo ha demostrado la pandemia. La Organización Mundial de la Salud o asume que es una organización de la política global, y por lo tanto tiene que actuar como tal, porque como organismo técnico, los gobiernos de los Estados miembros no le van a dar el espacio que tiene, la dimensión que tiene en sus recomendaciones. Este es un primer elemento. Esto plantea otra serie de cuestiones. Por ejemplo, que sería muy interesante que la Organización Mundial de la Salud tuviese un director general que sea votado por los ciudadanos del mundo, en vez de que sea un director elegido por los ministros, que la mayor parte de los ministros de salud del mundo no son elegidos, son nombrados por un presidente. Entonces, tenemos que empezar a hablar, a ver cómo elegimos en la especie humana, en nuestra especie, los dirigentes que más van a representar nuestras opiniones, nuestro punto de vista, porque claramente ser un director técnico frente a la enfermedad puede ayudar en términos de conocimientos, pero en términos de decisiones políticas, claramente la Organización Mundial de la Salud no tomó las decisiones políticas que tenía que haber tomado para evitar que la pandemia se desarrolle tal cual se desarrolló. Por lo tanto, ¿qué le quiero decir? En respuesta a su pregunta, miren, cada ciudadano que está en el mundo allí sufriendo ante la pandemia, debe saber que su opinión es muy importante. Que su opinión ante lo que está pasando es muy importante. Justamente el hecho de no tener voz invisibiliza a ese papel ciudadano que para mí es trascendental, como lo decía Kofi Annan, y como me lo demostré a mí mismo. Por ejemplo, yo fui secretario general del Foro Paralelo de la Sociedad Civil en la Asamblea Mundial del Envejecimiento que tuvo lugar en Madrid en el año 2001. ¿Qué era esto? Estaba la Asamblea de Naciones Unidas, en la cual venían todos los delegados que eran los ministros de Desarrollo Social de los países, los parlamentarios, los empresarios, pero paralelamente nos convocamos dirigentes de las organizaciones de adultos mayores para deliberar y hacer nuestro plan de acción. Ese plan de acción, que lo aprobamos de manera paralela a la celebración de la Asamblea en Madrid, entró en la agenda de los delegados de gobierno y lo asumieron. Por eso realmente hubo mucho desarrollo político, porque esencialmente el actuar de Naciones Unidas es político, no es técnico. Entonces la Organización Mundial de la Salud tiene que transformarse en un organismo político. ¿Y por qué es político? Es que los ciudadanos debemos participar claramente. Y por eso convocamos esta asamblea ciudadana, para discutir como ciudadanos. No como Carlos Ferreira, médico o epidemiólogo, sino Carlos Ferreira como ciudadano. Como invitarla a usted, Juana, no como periodista, sino como ciudadana. Porque usted tiene padres, madres, hijos, y está muy preocupada por lo que está pasando en el mundo. Y esa preocupación tiene que aglutinarnos y hacernos fuertes para que los responsables de esa organización política, que es la Organización Mundial de la Salud, nos escuchen y asuman nuestras voces, escuchen nuestros pareceres para cambiar de punto de vista. Por ejemplo, hoy hay que tener vacunas disponibles con urgencia. No podemos esperar 3 meses. No podemos esperar a que la Organización del Comercio tome una decisión por consenso. Sabemos que las decisiones por consenso en esta democracia imperfecta que tenemos son prácticamente imposibles de alcanzar o están puestas
a propósito para que no se tomen decisiones. Entonces es muy probable que la Organización Mundial del Comercio nunca tome una decisión sobre las patentes. Entonces es muy importante que la Asamblea Mundial de la Salud primero tome la decisión apropiada en términos políticos para hacer que se dispongan las patentes a todos los Estados miembros de Naciones Unidas, los Estados y su Ministerio de Salud. Y segundo, que la Asamblea Mundial de la Salud, los ministros, hagan una declaración fuertísima frente a la cantidad de dinero que han ganado las empresas farmacéuticas y que planteen que eso es inmoral con la supervivencia de la especie y con la supervivencia del planeta. Si esas dos resoluciones no son tomadas, creo que vamos a tener un mundo muy complejo a partir del próximo 2 de junio, cuando la Asamblea no haya decidido. Si la Asamblea decidió eso, va a ser un paso adelante en el cual los ciudadanos vamos a apoyarla fuertemente. Entonces, para cerrar un poquito lo que nosotros vamos a deliberar como ciudadanos en todos esos aspectos, hablando con los ciudadanos que son trabajadores, que son empresarios, que son académicos, que son líderes de las organizaciones de género, de adultos mayores, para hacer escuchar nuestras voces a los ministros de salud que están en la Asamblea, pero también a los medios de comunicación y al mundo. Porque si no actuamos ahora, va a ser muy tarde el día 2 de junio. ¿Y usted cree que vamos a poder, que la humanidad, o que en este caso la Asamblea de la Salud, Mundial de la Salud, va a optar por la vía de la vida? Mire, yo creo que sí, tengo confianza. Yo creo firmemente que detrás de cada ministro de salud, detrás de cada funcionario, hay un espíritu, diríamos, pro humanidad. No veo en ellos realmente la codicia y la avaricia que puede tener un empresario de una multinacional. Distingo claramente entre un ministro de salud y un empresario de la industria farmacéutica, que muy posiblemente viene de la industria armamentística, pero yo tengo la experiencia de haber luchado contra el tabaco, y las empresas de tabaco había una cantidad enorme de miembros accionistas de la industria del tabaco. Aquí hubo todo un correlato entre inversión en la industria armamentística, la industria química, la industria farmacéutica y ahora la industria energética. Esas son 4 líneas de un desarrollo económico que el mundo ha tomado, que nos ha llevado en estos últimos 20 años a cambiar el curso de la historia. Mire, yo le digo, yo he participado en la Asamblea, 20 Asambleas Mundiales de la Salud, como delegado gubernamental o como miembro de la sociedad civil. Y cada vez que yo pienso los años 70, la OMS a cargo del doctor Mahler, hablar de la estrategia de atención primaria, todo lo que eso significó para el mundo, de darle salud desde los estados, en los barrios, en los lugares donde estaba la gente, las familias, al mundo pobre, donde alejaba la medicina desde la industria farmacéutica y la tecnología y los grandes hospitales, los shopping hospitalarios del mundo, acercaba la salud a la gente. Es una OMS que yo creo que tiene que regresar a la OMS. Cada vez que yo pienso y participé como miembro de los médicos que trabajamos por la Carta de Ottawa, que se aprobó en 1986, que decía que el modelo de desarrollo económico, apoyándonos en los combustibles fósiles, en la comida producida por estos emprendimientos que dan comida barata pero que genera obesidad, la necesidad de promover la salud cambiando la configuración de la sociedad, son 2 cosas que hoy están alejadas de lo que es esta OMS del 2021. Yo creo que estamos en condiciones de regresar porque gran cantidad de los ministros que van a estar, que están hoy, estoy seguro que saben lo que es la estrategia de atención primaria a la cual tiene que volver el mundo, y a las propuestas y recomendaciones de la Carta de Ottawa de promoción de la salud en el mundo. Y bueno, yo creo que la Asamblea tiene la posibilidad de lograr estos debates. Vamos a ver, sé que la Organización Mundial de la Salud ha tenido muchos problemas en estos últimos 20 años,
sé que ha cambiado esta configuración, sé que hay problemas de financiamiento, lo cual ha obligado a buscar financiamientos que no son éticos. No puede ser que la industria privada o de fundaciones cuasi privadas financien el actuar de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene que volver a ser financiada por los estados, tiene que ser una organización independiente y para mí tiene que ser una organización política, no técnica o únicamente técnica. Muchas gracias, doctor. Bueno, estamos hablando, me parece, de un cambio de la Organización Mundial de la Salud, de la misma Naciones Unidas, de las mismas Naciones Unidas, y también de un cambio de sistema, ¿no? De dirección de la humanidad. En realidad estamos hablando, como usted planteaba, de elegir desde la ética, desde la moral, y como ciudadanos trataremos de hacerlo. Y también elegir desde la perspectiva de la supervivencia, Juana, porque le digo, Naciones Unidas es una estructura que por supuesto también hay que modificar, pero ha tenido grandes hallazgos y desarrollos. ¿Para qué hablar, por ejemplo, de la Convención Marco de Cambio Climático, que nos viene, a pesar de todos los lobbies que intentan contener su actividad, que nos viene hablando hace 26 años de la gravedad en la cual hoy estamos viviendo? Porque también ahí, como en el caso de la pandemia de los negacionistas, también hay gente que por intereses económicos habla de negar el cambio climático, pero a pesar de todo, Naciones Unidas se mantuvo en esa línea. Y sabemos que si no cambiamos el modelo de desarrollo económico, que se apoya en un modelo energético contaminante, sucio, que produce enfermedad y muerte, la utilización de los combustibles fósiles, en los modelos extractivistas de la agricultura, de la minería, que dilapida los recursos naturales, destruye la vida propia, por ejemplo, vegetal, como en el Amazonas, o la vida del agua a través de los emprendimientos mineros. Creo que si el mundo no cambia realmente esa configuración, vamos a tener gravísimos problemas. Y allí yo quiero decirle que esa es la otra cuestión que también la salud, y se debe debatir en la Asamblea 74, cuarta Asamblea de la Salud, es el tema de la urgencia ante el cambio climático. Así como esta pandemia ha sido originada justamente por la aproximación de las especies animales y sus virus con respecto a las poblaciones de especies humanas, a través de justamente la destrucción de los bosques en China y el salto del virus de una especie a otra, originada en este cambio climático, originada en este modelo de desarrollo. Yo como médico siempre he planteado que la salud es el rostro humano del cambio climático. Si nosotros no vemos que la única manera de tener salud es luchar por una protección del clima, por la protección del ambiente, por la protección de la naturaleza, de la relación armónica entre los seres humanos y la naturaleza, sacando esta idea de explotación y de guerra contra la naturaleza, en la cual los médicos tienen que ser los principales activistas. Con esto le quiero decir que por eso pienso yo que los médicos que están siendo hoy imagen central de la lucha por el futuro en esta asamblea, también como yo deben ver que la salud es el rostro humano del cambio climático y que tenemos que proteger a la salud. Entonces yo creo que realmente Naciones Unidas ha hecho grandes avances en la paz, en la salud, pero donde ha habido debilidad en Naciones Unidas es justamente en el ámbito del modelo de desarrollo económico que el mundo ha elegido. Este tema de los fósiles, de la minería extractiva, de la agricultura intensivista y del sobreconsumo que le está causando enormes daños a la sociedad. Ese modelo lo tenemos que cambiar. El Acuerdo de París, que para mí es el principal tratado de salud pública que hemos hecho en la humanidad, el Acuerdo de París es un tratado de salud pública. Es el
llevar a la práctica. Hay que llevarlo a la práctica y tenemos nada más que 10 años. Si en 10 años no modificamos nuestro modelo energético, y yo le hablo de Argentina, usted sabe, en Argentina, si nuestro gobierno decidiese elegir el usar, en lugar de los combustibles fósiles, en lugar de vaca muerta, por otro lado, en vaca muerta, donde se han producido la mayor cantidad de daños por la pandemia, en términos de que no hay camas ya hace varios días, han muerto una cantidad importantísima de trabajadores de la salud. Allí en la propia provincia donde está Vaca Muerta, el principal enclave del fracking en la región, en vez de usar vaca muerta, en vez de seguir usando el carbón, eligiésemos la energía solar, que en Argentina tiene una capacidad y una fortaleza enorme, podríamos en 5 años cambiar la generación de electricidad para los lugares donde vivimos, los lugares donde producimos en Argentina, usando energía limpia. ¿Para qué hablar de la capacidad de los vientos que hay en Argentina, uno de los países más australes del mundo, la capacidad eólica, energía limpia? ¿Para qué hablar de la fuerza de las olas? Tenemos una de las extensiones más importantes del mundo en costas, en la cual podemos aprovechar la energía de las olas. ¿Para qué hablar de nuestros ríos? Toda esa energía que se produce de manera limpia no la quieren los accionistas de las empresas fósiles, porque no pueden ellos tener el título de propiedad del terreno, porque no pueden hacerse dueños del sol, de donde sale la energía solar, no pueden alambrar parte del sol y cobrarnos el peaje, no pueden alambrar el viento, no pueden alambrar la fuerza de las olas. Entonces, creo que esta es la decisión que tiene que tomar el gobierno argentino, por ejemplo, pero así en otras partes del mundo, porque justamente donde hay más capacidad de energía solar, eólica, mareomotriz, fluvial, es en los países pobres del mundo. Donde justamente hay menos sol es en Europa, en los países ricos. Entonces creo que este es un momento muy importante para mí. Yo quisiera también que la Organización Mundial de la Salud, en esta Asamblea Mundial de la Salud, también plantee una posición clara con respecto al cambio climático. Vamos a ver si esto sucede. Bueno, ojalá que sea así y ojalá que apuesten y que apostemos por la vida. Muchísimas gracias, doctor. No, muchas gracias a usted, Juana,